Tiempo de análisis en Capital. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, con quienes vamos a profundizar en algo que empieza a preocupar en muchas familias, en muchos hogares, la creciente adicción, sobre todo de jóvenes, a las nuevas tecnologías. Y hablamos en particular de jóvenes que son adictos a los videojuegos, a los juegos online, a la propia red, a la propia Internet. Y aquí podemos incluir incluso también a los teléfonos móviles. Nos acompaña en directo en nuestros estudios don José María Prieto, que es catedrático de Psicología Industrial. Profesor Prieto, buenos días, bienvenido. Y don Juan Manuel Romero, vicepresidente de la compañía Adicciones Digitales. Bienvenido, señor Romero, también. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a evaluar este asunto. ¿Es una adicción o no es una adicción pasarse horas enganchado a un instrumento tecnológico? Vamos a ver, de entrada hablemos y llamemos al pan pan y al vino vino. En ciencia, adicción quiere decir que hay un mediador bioquímico. Si no hay mediador bioquímico que crea dependencia, no hay apropiación del término adicción, no es apropiado. Eso de entrada. ¿Y aquí no hay componentes aditivos bioquímicos? No hay componentes bioquímicos aditivos. Segundo aspecto a tener en cuenta. En ciencia, este tipo de problema se conoce como tecnofilia o tecnofobia. Por tanto, si estamos hablando de tecnofilia, quiere decir que es una persona con afición a la técnica. Y en un país como es España, que ha sido tecnófobo durante más de un siglo y más siglos, desde el famoso Unamuno, que inventen ellos, tener generaciones que sean tecnófilas tiene su enorme ventaja, porque todos aquellos países donde la afición al uso de la técnica ha sido estable, ha generado creatividad e inventiva. En todos aquellos donde ha habido tecnofobia, y España es un país tecnófobo, y buena parte de las generaciones de 40 años para arriba han sido tecnófobas, porque estaba mal visto, aquí se llamaba capitalista, se llamaba yanqui a quien utilizaba las nuevas tecnologías. Bienvenido sea que haya gente que en su trabajo, que haya gente que en su tiempo libre se divierte utilizando las nuevas tecnologías, igual que hay gente que se divierte y es aficionado al fútbol, a los toros, y no les llamamos toroadictos ni futboladictos. Pues por la expresión de don Juan Manuel Romero me da la impresión de que no está de acuerdo con lo que dice su colega, ¿no? Bueno, él está mucho más preparado que yo en cuanto a la cuestión docente, o sea, tiene más conocimientos científicos, por supuesto, pero si vamos a la calle, la adicción existe, la llamemos como la llamemos. En cualquier caso, está bien que un chaval se pase una horita al día o cada 2 días jugando con Internet, con la Play, con el móvil, con el Messenger, pero si en vez de pasarse 1 o 2 horas se pasa 7 o 8 horas y está todo el día pensando en esa Play, esa tecnofilia, se convierte en un problema de adicción, llamémoslo ciberadicción, tecnoadicción. Es decir, que aunque no tenga un componente bioquímico, en la calle está la palabra y el vocablo adicción. Adicción a la tecnología, que puede ser por el Messenger, por Internet, por el móvil, por el MP3, desde el hecho en que un chaval se acuesta toda la noche con el MP3 conectado, pues es un adicto al MP3, está claro. Y eso le lleva luego a unas consecuencias fisiológicas negativas, sobre todo, bueno, pues para empezar, cuando llegue al colegio por la mañana va a llegar cansado y no va a rendir convenientemente porque no va a haber descansado. Entonces, bueno, cierto es que científicamente yo no puedo entrar a discutir con él porque sabe mucho más que yo, pero en el nivel de la calle podemos decir que eso ocurre. De hecho, yo tengo 6 hijos y si no los tuviese controlados, pues 2 o 3 de ellos se pasarían todo el día pegados al ordenador o a la Play. O sea, que eso es una adicción y es un control que hay que hacer previamente para que esto no se produzca. Nos han dicho que hay jóvenes que están siendo tratados en los centros de Proyecto Hombre, de esta, vamos a llamarla supuesta adicción para respetar el término científico. Seguramente que don José María Prieto nos lo agradece. Vamos a saludar en directo a don Luis Bononato, del Proyecto Hombre Cádiz. Don Luis, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Están ustedes tratando a jóvenes de esta supuesta adicción a las nuevas tecnologías? Sí, el primer caso, actualmente no tenemos ninguno en tratamiento, pero bueno, de vez en cuando pues sí vienen casos. El primero fue una chica de 18 años en el año 2002-2003, que en este caso, bueno, pues ella reconocía que estaba enganchada al tema de los mensajes de móvil. ¿Y cómo lo tratan ustedes? ¿Como otras adicciones? Bueno, nosotros en Proyecto Hombre, por la metodología que utilizamos, ponemos el foco de atención en la persona y no en la sustancia o en la adicción.
que pensamos que es una consecuencia o un síntoma de un malestar que tiene la persona. Entonces, cuando nos encontramos este primer caso, después de varias entrevistas, primero la sorpresa es decir, ¿qué hacemos con una persona que dice que está enganchada a los mensajes de móvil? Bueno, pues lo incorporamos a un programa que nosotros tenemos de adolescentes, que llamamos Proyecto Joven, que son consumidores fundamentalmente de hachís de inicio de cocaína, y perfectamente se integró. Vimos que tenía las mismas dificultades a nivel de relaciones con las familias, relaciones sociales, de identificación de su propio cuerpo, de la cuestión de baja autoestima, etcétera, y perfectamente se incorporó a la dinámica del grupo de Proyecto Joven. Don Luis Bononato, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Encantado. A ver, don José María Prieto, llega alguien y dice, yo soy adicto a las tecnologías, aunque no tenga estos componentes bioquímicos que usted dice, pero tiene todos los síntomas. Vamos a ver. Yo, si me dice que tiene adicción a las tecnologías, encantado de conocerle y vamos a ver de qué va su problema. Que su problema normalmente es previo al uso de las tecnologías y es independiente del uso de las tecnologías. Vamos a ver qué tipo de problema personal tiene esa persona, y una de sus manifestaciones es el uso de unas tecnologías. Entonces, lo que tenemos que tratar es cuál es ese problema que tiene la persona, y en la tecnología no es ni menos que una circunstancia. A partir de ahí podremos trabajar con esa persona. Hay sesiones de terapia, hay modelos de organización, de cambio de su uso, hay modelos de educación en el manejo de nuevas tecnologías, hay modelos de optimización, hay tratamientos, pero sabiendo que es un problema que tiene la persona y que hay que resolverlo dentro del cuadro general de lo que se llama salud mental, dentro de lo que se llama higiene mental, y por tanto común a lo que se puede hacer en la seguridad social, a lo que se puede hacer en los encuentros o en el sistema clínico de privado público. Es decir, forma parte del cuadro general de problemas de salud y de trastornos, pero no es específico. ¿Qué le parece, señor Romero? Bueno, en eso tiene toda la razón. Como te decía antes, científicamente yo no puedo rebatirle absolutamente nada. Lo que sí es cierto también es que a veces solo se produce esa situación cuando se conoce, cuando te encuentras con ella. Es decir, tú no puedes ser adicto o tecnófilo del Messenger hasta que no lo conoces. Entonces, yo no sé si el hecho de tener un problema puede ampliar la dependencia de ese sistema de comunicación, o simplemente ese sistema de comunicación te absorbe tanto y te gusta tanto que al final te acabas haciendo adicto a él, ya sea eso o ya sea un videojuego. Los videojuegos sabemos todos que la adicción o la atracción la generan porque son muy impactantes y muy atractivos. De hecho, los videojuegos son los grandes responsables de que la industria informática se haya desarrollado. Necesitan los ordenadores una gran capacidad de memoria, y para eso precisamente se han generado videojuegos que han obligado a ir provocando mayores y mejores ordenadores. Es decir, te puedes encontrar que tienes un problema de personalidad, donde yo ahí no puedo entrar, pero te vas a encontrar que hasta que tú no entres en el Messenger, te den un móvil como este, por ejemplo, y te pongas a mandar mensajitos, o te lo lleves por la noche a la cama toda la noche en modo vibrador, esperando que algún amiguito te mande una perdida y tú se la devuelvas para que os sintáis comunicados, hasta ese momento no vas a tener el problema. Independientemente de que puedas tenerlo por una cuestión de personalidad, como decía nuestro contertulio, esa situación, pero tienes que encontrarte con la posibilidad de generar esa situación, que es, pues eso, meterte en el Messenger, meterte en Internet, meterte en un chat, coger el móvil, el MP3, etcétera, etcétera. Casi, señor Prieto, deberíamos considerar entonces estos hechos que refleja el señor Romero como síntomas de algo, como una alarma, ¿no? Es una alarma. Es decir, pongamos por ejemplo las personas que tienen mucha afición al casino, por ejemplo, les llamamos ludópatas. Sí. Y por tanto estaríamos en el terreno de las patías y por tanto las cosas que las personas padecen, y una de sus manifestaciones es su afición al juego. Eso sí es una apatía, claramente. La palabra apatía está ligado en términos clínicos para aquellos que sufren unas determinadas cosas. Por tanto, estamos con personas que sufren unos determinados problemas que habrá que abordar. Por ejemplo, muchos de los problemas que pueden tener los muchachos en sus casas, o las muchachas, tiene que ver con esquemas de comunicación, esquemas de funcionamiento que son distintos los actuales de los antiguos. Y pongo otro ejemplo, que he trabajado esta temática hace años. En un momento determinado está la televisión, y ahora tenemos las nuevas tecnologías. La diferencia entre la televisión y las nuevas tecnologías es que normalmente
la televisión está en mitad de la casa, en el cuarto de estar. Sí. Y el ordenador está en el cuarto de los niños. Justamente, ¿qué ocurre si se pasa al revés? Que automáticamente los padres pueden estar supervisando qué es lo que hacen los niños dentro de la sala común. Y se pueden pasar su televisión a su cuarto, que es donde ellos tienen la afición a la televisión. Porque muchas veces los niños no tienen afición a la televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos, hablando en broma, pero un esquema, es decir, la caja tonta y la caja lista. Es decir, se crea un tema de la caja tonta porque hay gente que pasa horas y horas con la caja tonta, y de repente se crea un escándalo porque hay gente que pasa horas y horas con la caja lista, y la caja lista es la que permite la interacción. Por tanto, el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, es un entorno en el cual trabajamos con cajas listas. Y por tanto, si queremos que los niños los tengamos supervisados, saquémoslos de la caja lista de su cuarto y pongámoslos en un lugar de paso. Y llevemos la caja tonta allí donde les gusta estar los que contemplan horas y horas la caja tonta. Pero entonces situamos las cosas en su sitio. Y por tanto, en un país en los cuales la tecnofobia ha prevalecido y sigue estando, yo les puedo decir, y trabajando, por ejemplo, cuando he estado en China o he estado siguiendo proyectos concretos, están deseando que los muchachos y la gente joven se manejen las nuevas tecnologías, porque en la medida que jueguen van a inventar. Porque si no juegan, no inventan. Eso los tenemos después con los tecnófobos. ¿Qué ocurre? Todos los que son meramente usuarios de ordenadores, por poner un ejemplo, apenas hay una avería que venga al servicio técnico. El que ha sido jugador y ha sido persona que está acostumbrada a jugar con las máquinas no necesita servicio técnico, se lo resuelve él mismo. Y acabamos inventando y acaban inventando novedades. Entonces, bienvenida sea el que la gente juegue, se divierta con los nuevos equipos, porque ahí tendremos una generación muy distinta a la que nos ha precedido a mí y a la actual, porque será gente que estará sabiendo utilizar la tecnología como una herramienta con sus pros y sus contras, pero no es el diablo vestido de máquina. Don Juan Manuel Romero, con lo preocupadas que podían estar algunas personas, tras escuchar a don José María Prieto, pueden cambiar de opinión. Yo estoy de acuerdo con él en que la tecnología es buena y que hay que jugar con ella. Pero bueno, jugar, como decía antes, un ratito bien, pero pasarse todo el día jugando no. En cuanto a lo que comentaba de la habitación, es cierto, la primera recomendación que damos nosotros a los padres es que no se tenga el ordenador en la habitación y, por supuesto, mucho menos con conexión a Internet, ni la Play, ni siquiera la televisión, ni ningún aparato tecnológico, porque los chavales se supone que en la habitación van a estudiar o van a dormir. Y para jugar con el ordenador, pues si tienen una sala de estar, pues en la sala de estar. Pero también estudian con el ordenador. Sí, pero para eso pueden estudiar en la sala de estar. Yo, por ejemplo, te comentaba antes, tengo 6 hijos. Yo tengo la policía en casa, porque los chavales están todos deseando usar el ordenador y cuando uno lo usa para algo inconveniente puede ser para chatear en vez de estar haciendo los deberes, enseguida viene otro a decírtelo para que se lo quites y porque le toca a él. Es decir, el ordenador, en primer lugar, en una zona común de paso, que los padres, según pasemos, veamos lo que están haciendo, porque si está en la habitación, cuando tú quieres entrar a ver qué está haciendo el niño, te cambia la pantalla 4 veces y no sabes absolutamente lo que está haciendo. Cierto. Y además, a las 4 de la madrugada tú no sabes si tu niño está durmiendo o está chateando con el Messenger o se está metiendo donde le dé la gana, porque no lo sabes, igual que no sabes si está viendo la televisión o no la está viendo porque tú estás durmiendo. Igual que, como comentaba antes, con el teléfono móvil pues tampoco debe estar en la habitación por la noche, debe estar en una zona común y apagado, que lo sepan los padres y que lo sepan los hijos, para que el chaval o la chavala no se acueste y se ponga a utilizarlo a las 3 de la madrugada y no descanse, o para que hablen con el noviete o con la novieta a esas horas, que pasa mucho. Pues no sé cómo agradecerles lo mucho que nos han hecho reflexionar y lo que seguramente hemos aprendido con esta conversación, con estos minutos. La verdad es que ha sido un auténtico placer, un lujo escucharles a ustedes dos. Don José María Prieto, catedrático de Psicología Industrial, muchas gracias, de verdad. Don Juan Manuel Romero, vicepresidente de la compañía Adicciones Digitales, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Igualmente.